El silencio. Bajo la cúpula, la noche cae sobre Roma, como un manto antiguo. No es una noche cualquiera, es una de esas en las que el cielo parece más profundo, más atento, como si algo escuchara desde arriba, a pocos kilómetros del bullicio de la ciudad eterna. En una colina discreta, se alza una estructura que no pertenece del todo a la tierra, ni del todo al cielo. Allí, bajo una cúpula silenciosa, el Vaticano observa las estrellas. Durante siglos, la humanidad ha mirado hacia arriba buscando respuestas. Algunos lo hicieron con miedo, otros con esperanza, otros con fe. Pero pocos se han preguntado quién más mira y desde dónde, porque mientras millones alzan los ojos con asombro, existe una institución milenaria que observa el firmamento con instrumentos de precisión, archivos sellados y un silencio que pesa más que cualquier confesión. En el corazón de este misterio se encuentra el Observatorio Vaticano, trasladado hace décadas a un lugar que parece elegido no solo por su altura, sino por su aislamiento simbólico. Castel Gandolfo, residencia papal y enclave de retiro, guarda en sus jardines algo más que paz espiritual. Guarda telescopios, laboratorios, astrónomos con sotana y preguntas que nunca llegan a los púlpitos. ¿Por qué la Iglesia, una institución que afirma custodiar la verdad divina, necesita mirar tan lejos del cielo humano? ¿Qué busca exactamente cuando apunta sus lentes hacia regiones donde ninguna estrella tiene nombre bíblico? ¿Y por qué algunos de sus propios científicos han hablado, en voz baja, de vida más allá de la Tierra, como una posibilidad, no solo científica, sino teológica? Desde fuera, todo parece inocente. Un observatorio más en investigación astronómica, ciencia al servicio del conocimiento. Pero en los pasillos del misterio, nada es tan simple. Los archivos del Vaticano no son solo bibliotecas de pergaminos antiguos, son depósitos de secretos, testimonios olvidados, correspondencias selladas y decisiones que nunca fueron explicadas al mundo. A lo largo del tiempo, rumores han surgido como ecos lejanos, documentos no confirmados, declaraciones ambiguas, silencios demasiado largos, sacerdotes, astrónomos que hablan de hermanos en otros mundos, teólogos que sugieren que la creación de Dios podría no haberse limitado a este planeta, y cada palabra cuidadosamente medida deja caer una pregunta inquietante en la mente del oyente. Si el universo está lleno de vida, ¿qué significa eso para la historia sagrada? Para la figura del Creador, para el lugar del ser humano en el centro del relato. Tal vez por eso el Vaticano no niega del todo. Tampoco afirman, observa, espera, enregistra. En las noches despejadas de Castel Gandolfo, cuando el viento mueve suavemente los árboles del jardín papal, los telescopios se elevan como ojos mecánicos apuntando al infinito. No rezan, no duermen, buscan señales, y en esa búsqueda silenciosa se esconde una tensión ancestral entre fe y cosmos, entre dogma y posibilidad. Este no es un relato de ciencia ficción, es una historia real, documentada, envuelta en capas de discreción. Una historia donde la religión más influyente del planeta invierte recursos, tiempo y mentes brillantes en estudiar lo que podría cambiarlo todo. No solo nuestra comprensión del universo, sino nuestra comprensión de nosotros mismos. Porque si algún día se confirma que no estamos solos, no será un gobierno quien anuncie primero la verdad. No será un científico aislado, ni un astrónomo aficionado. Será una institución que lleva 2000 años preparándose para responder a lo inexplicable. Y quizá, solo quizá, ya lo sabe. Si sientes que algo dentro de ti busca respuestas más allá de lo evidente, este es el lugar. Suscríbete y permanece atento. Lo que vamos a revelar no está en los libros de texto, está en los silencios. El misterio apenas comienza. Astrónomos con sotana y miradas al abismo a simple vista, la imagen resulta desconcertante. Un hombre con sotana ajusta un telescopio de última generación
no está rezando, está calibrando. No busca señales divinas en las escrituras, sino patrones luminosos en el cielo profundo. Esta escena no pertenece a una película ni a una fantasía moderna. Es cotidiana en el Observatorio Vaticano, una de las instituciones científicas más antiguas del mundo, aún en funcionamiento. La historia de este observatorio no comienza con conspiraciones, sino con una necesidad incómoda. Durante siglos, la Iglesia fue acusada de oponerse a la ciencia, de temerle al conocimiento que no naciera del dogma. Para contrarrestar esa imagen y también para controlarla, decidió mirar directamente a las estrellas, no como simples creyentes, sino como investigadores. Así nació una tradición silenciosa de ciencia bajo obediencia, de descubrimiento bajo secreto. A finales del siglo XIX, el Vaticano institucionalizó su interés por la astronomía. No lo hizo en universidades abiertas ni en centros públicos, lo hizo puertas adentro, con archivos propios, con normas propias, con científicos que, además de jurar rigor académico, juraban lealtad absoluta no al mundo, a la Santa Sede. Con el paso del tiempo, la contaminación lumínica de Roma volvió inútiles las observaciones desde la ciudad. Fue entonces cuando el centro se trasladó a Castel Gandolfo, un enclave apartado, protegido, casi ritual. Allí, lejos de miradas curiosas, se instalaron instrumentos capaces de observar galaxias lejanas, explosiones estelares y regiones donde la física comienza a comportarse de manera extraña. Pero lo verdaderamente inquietante no es lo que miran, es quienes miran. Los astrónomos del Vaticano no son simples técnicos, muchos son sacerdotes formados en matemáticas, física y cosmología avanzada. Algunos publican en revistas científicas de prestigio, otros participan en proyectos internacionales. Sin embargo, todos responden a una autoridad que no es académica, sino espiritual. Y es ahí donde el misterio se espesa, porque una institución religiosa necesita expertos capaces de detectar exoplanetas potencialmente habitables, porque invierte en espectroscopía avanzada, análisis de atmósferas lejanas y estudio de señales que podrían indicar procesos biológicos fuera de la Tierra. Estas no son preguntas marginales, son líneas de investigación centrales del observatorio. A lo largo de las décadas, varias declaraciones públicas han encendido sospechas. Directores del observatorio han hablado abiertamente de la posibilidad de vida extraterrestre, no como especulación lejana, sino como escenario probable. Algunos han afirmado que la fe no entraría en conflicto con la existencia de otras inteligencias creadas por Dios. Otros han ido más lejos, sugiriendo que el concepto de salvación podría extenderse más allá de la humanidad. Cada una de estas frases fue pronunciada con cuidado, sin alarmas, sin titulares escandalosos, pero dichas desde el corazón mismo del Vaticano, resuenan como grietas en una estructura milenaria, porque si existen otras civilizaciones, la narrativa central cambia. El ser humano deja de ser el único receptor de la revelación. La historia sagrada se convierte en una historia local, no universal, y eso obliga a replantear siglos de teología, poder y control espiritual. No es casualidad que estas ideas no se discutan en homilías dominicales, se analizan en salas cerradas, en congresos discretos, en documentos que no circulan fuera de ciertos muros. El observatorio no solo observa el cielo, observa las consecuencias. Además, existe otro detalle que rara vez se menciona. El Vaticano no trabaja solo, mantiene colaboraciones con agencias espaciales, universidades de élite y centros de investigación que también estudian la posibilidad de inteligencia no humana. El intercambio de datos es real, pero el intercambio de conclusiones no siempre es público. Hay informes que nunca se publican, observaciones que quedan clasificadas, anomalías que se archivan sin explicación abierta. Y aunque esto no prueba una verdad definitiva, sí revela un patrón inquietante de prudencia extrema, como si supieran que ciertas respuestas no están destinadas a ser compartidas. Todavía, en la tradición católica, la preparación es clave. Nada se revela sin un marco
sin un contexto, sin una estructura que permita asimilarlo, sin colapso. Y si el universo alberga otras inteligencias, la humanidad no está lista para enfrentarlo sin guía. Al menos, esa parece ser la lógica interna. Por eso, mientras el mundo discute avistamientos, filtraciones y teorías, el Observatorio Vaticano continúa su labor con paciencia monástica. Noche tras noche, dato tras dato, silencio tras silencio. No buscan pruebas para convencerte, buscan comprensión para decidir qué hacer cuando la prueba sea inevitable. Y si algún día el cielo responde, ellos ya habrán ensayado la respuesta. Si este misterio resuena dentro de ti, permanece atento. Suscríbete y continúa con nosotros. Aún no hemos hablado de los archivos sellados, ni de las decisiones que se tomaron lejos de cualquier telescopio. El silencio del cosmos no es vacío, es expectante. Archivos sellados y mensajes que nunca bajaron del cielo. Hay un lugar donde el cielo no se observa con telescopios, sino con papel antiguo, tinta desvanecida y sellos que nunca debieron romperse. Bajo los muros del Vaticano existen archivos que no responden al tiempo moderno. No están pensados para ser comprendidos con prisa, sino para ser custodiados con obediencia. Allí, en lo que hoy se conoce como el Archivo Apostólico, reposan documentos que jamás fueron escritos para el público. Durante siglos, estos archivos fueron llamados secretos, no porque ocultaran mentiras, sino porque contenían verdades reservadas, correspondencias entre papas y reyes, informes de fenómenos inexplicables, relatos de luces en el cielo, interpretadas no como señales divinas, sino como presencias ajenas, testimonios que no encajaban ni en la ciencia de su época, ni en la teología oficial. Entre esos documentos existen referencias recurrentes a mensajeros no humanos, signos en el firmamento y entidades que no pertenecen a la creación visible. Estas expresiones, escritas en latín arcaico, no hablan de ángeles en el sentido popular. Hablan de algo distinto, algo observado, descrito y luego archivado sin interpretación pública. Aquí es donde el observatorio de Castel Gandolfo y los archivos convergen. Porque no se trata solo de mirar el cielo hoy, se trata de comparar lo que se ve ahora con lo que ya fue visto antes, siglos atrás, cuando no existían satélites, drones, ni tecnología capaz de explicar ciertos eventos, cuando una luz que descendía del cielo no podía ser reducida a un error óptico. Algunos investigadores independientes han señalado un patrón inquietante. Cada vez que se registraron fenómenos celestes anómalos en la historia europea, la Iglesia no reaccionó con negación, sino con clasificación. Se enviaban emisarios, se tomaban notas en sé, sellaban informes, y el tema desaparecía del discurso público. No hubo anuncios, no hubo revelaciones, hubo silencio organizado. En el siglo XX, cuando el mundo comenzó a hablar abiertamente de objetos voladores no identificados, el Vaticano no desmintió, tampoco confirmó pero algo cambió. La inversión en astronomía aumentó. Se modernizaron instrumentos, se fortaleció la formación científica de sacerdotes, astrónomos, y se reforzó el acceso restringido a ciertos documentos históricos relacionados con señales del cielo. No es casualidad que muchos de esos textos solo puedan ser consultados por personal autorizado, bajo supervisión directa. No es casualidad que algunos expedientes sigan clasificados, incluso siglos después de haber sido escritos. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué tanto cuidado? Algunos teólogos han sugerido, en círculos cerrados, que la humanidad ya ha tenido contacto indirecto con inteligencias no humanas en el pasado. No un contacto tecnológico, sino simbólico. Apariciones interpretadas como visiones, voces interpretadas como revelaciones, luces interpretadas como milagros. Y si muchas de esas experiencias no fueron divinas, sino cósmicas, esta pregunta no se formula en seminarios comunes, se formula en salas cerradas, donde la fe y la posibilidad se enfrentan sin público. Porque aceptar esa hipótesis no destruye la religión, en la transforma. Y la transformación siempre es peligrosa,
para el poder establecido. El Vaticano entiende algo que pocos gobiernos comprenden. La verdad no es solo información, es impacto psicológico, es colapso de estructuras mentales, es pérdida de identidad colectiva. Por eso, si existen pruebas de vida inteligente más allá de la Tierra, no pueden ser liberadas sin una narrativa capaz de contener el miedo. Y esa narrativa, creen ellos, solo puede construirse desde lo espiritual. Por eso, mientras el mundo espera un anuncio espectacular, una señal captada por radiotelescopios o una nave descendiendo ante cámaras, el Vaticano trabaja en silencio, preparando conceptos, redefiniendo doctrina, explorando escenarios donde Dios no es negado, sino ampliado. Los archivos sellados no guardan solo el pasado, guardan futuros posibles. Futuros donde la humanidad descubre que nunca estuvo sola, donde la creación es más vasta de lo que se enseñó, donde el cielo no fue solo un escenario de fe, sino un espacio compartido. Tal vez por eso, algunas puertas no se abren, no porque el contenido sea falso, sino porque el mundo aún no sabría cómo mirarlo, sin perderse. Si este conocimiento despierta algo en ti, no es casualidad. Suscríbete y continúa. Aún falta hablar de lo más inquietante, lo que el Vaticano haría. Si el contacto ya hubiera ocurrido, lo que acabas de escuchar, no busca que creas, sino que recuerdes. La preparación silenciosa para el contacto. Existe una diferencia crucial entre buscar algo y prepararse para encontrarlo. Durante décadas, el Vaticano no solo ha observado el universo como quien estudia una obra de Dios, sino como quien anticipa una revelación que podría sacudir los cimientos mismos de la civilización humana. Y esta preparación no se anuncia, no se predica, se ejecuta en silencio. Mientras gobiernos discuten protocolos públicos para un eventual contacto extraterrestre, la Santa Sede ha trabajado en algo más profundo y menos visible: el impacto espiritual, porque el Vaticano entiende una verdad incómoda, que rara vez se dice en voz alta. El primer contacto no será una crisis tecnológica, será una crisis de sentido. ¿Qué ocurre con la fe cuando el ser humano descubre que no es único? ¿Qué ocurre con la idea de elección divina cuando existen otras inteligencias, quizá más antiguas, quizá más avanzadas? Estas preguntas no pueden responderse con comunicados oficiales ni ruedas de prensa. Requieren décadas de reflexión, de ajustes doctrinales, de reinterpretaciones cuidadosas. Por eso, desde finales del siglo pasado, el Vaticano comenzó a fomentar discretamente un discurso alternativo, un discurso que no niega la posibilidad de vida extraterrestre, sino que la integra como parte del plan divino. Papas, cardenales y teólogos han pronunciado frases aparentemente inocentes sobre un universo lleno de vida, sobre hermanos en otros mundos, sobre una creación infinita que no contradice a Dios. En cada una de esas declaraciones es una pieza no aislada, no improvisada. Es una narrativa en construcción. Al mismo tiempo, el Observatorio Vaticano ha reforzado sus vínculos con instituciones científicas internacionales. Colabora, comparte datos, participa en congresos donde se discute la detección de biofirmas, señales artificiales y anomalías cósmicas que no encajan en los modelos conocidos. Oficialmente, todo es ciencia. Extraoficialmente, es preparación. Porque detectar una señal no humana no sería el verdadero problema. El problema sería explicarla al mundo sin provocar pánico, nihilismo u colapso espiritual. Y ahí es donde el Vaticano se ve a sí mismo no como un espectador, sino como un mediador. En documentos internos de teología contemporánea, se ha explorado la idea de una revelación progresiva, no una verdad entregada de golpe, sino por etapas, adaptada a la capacidad psicológica de cada era. Bajo esta lógica, la humanidad no está lista hoy para conocer todo, pero se está preparando para mañana. Algunos teólogos han llegado a plantear escenarios aún más inquietantes. ¿Y si el contacto no es futuro, sino pasado? ¿Y si ciertas experiencias místicas
visiones y apariciones descritas a lo largo de la historia fueron encuentros mal interpretados? ¿Y si la figura del mensajero celestial no siempre fue simbólica? Estas ideas no se enseñan en catequesis, se analizan en comisiones cerradas, donde la fe se enfrenta a la posibilidad de haber compartido el cosmos desde siempre, sin saberlo. El Vaticano no busca confirmar ni desmentir estas hipótesis. Públicamente en su estrategia es otra, normalizar la idea, a sembrarla lentamente en el imaginario colectivo. Hacer que, cuando la evidencia llegue, no destruya la fe, sino que la expanda. Porque si un día se anuncia que no estamos solos, millones buscarán respuestas espirituales antes que científicas. Preguntarán por el alma, por el propósito, por el lugar del ser humano en un universo poblado. Y el Vaticano quiere estar preparado para responder sin perder autoridad. Esta preparación no implica conspiración abierta. Implica paciencia histórica, la misma paciencia con la que la Iglesia ha sobrevivido imperios, guerras y revoluciones científicas. Adaptarse sin romperse, cambiar sin admitir ruptura. Por eso, mientras el mundo espera platillos voladores y mensajes descifrables, la verdadera preparación ocurre en bibliotecas silenciosas, en observatorios discretos y en textos teológicos que nunca llegan a las portadas. Si el contacto ocurre mañana, el Vaticano no improvisará. Ya habrá pensado qué decir, qué callar, qué reinterpretar y sobre todo, cómo evitar que la humanidad se sienta abandonada en un cosmos repentinamente poblado. Porque el Mayo Ere Miedo no es descubrir que existen otros. El Mayo Ere Miedo es descubrir que siempre estuvieron ahí y que alguien lo supo antes. Si este pensamiento te inquieta, permanece con nosotros. Suscríbete. Falta una última revelación, la más delicada, la que conecta el poder, el silencio y el futuro de la humanidad. Lo que viene no es ciencia ficción, es decisión. El día que el cielo hable, hay una pregunta que el Vaticano nunca formula en público, pero que ha guiado cada una de sus decisiones silenciosas durante décadas. No es si existe vida más allá de la Tierra. Es qué ocurrirá con la humanidad el día que esa vida se haga evidente, porque el verdadero impacto no vendrá del cielo, sino del interior de la mente humana. Durante 2000 años, la Iglesia ha entendido algo que pocos poderes han logrado comprender del todo. Las civilizaciones no caen por falta de información, sino por exceso de verdad, sin preparación. Un descubrimiento demasiado grande, revelado sin marco simbólico, puede destruir identidades, provocar pánico y vaciar de sentido a millones de personas al mismo tiempo. Por eso, si algún día llega una señal inequívoca, una prueba imposible de negar, no será anunciada con urgencia ni con euforia. Será tratada como un evento espiritual antes que como un acontecimiento científico, y el Vaticano lo sabe. Ha construido su influencia precisamente para esos momentos en los que el mundo necesita interpretación más que datos. Imagina el escenario. Una señal clara, no ambigua, no debatible. Algo que confirme que otra inteligencia observa, responde o se manifiesta. Los gobiernos correrían a controlar el mensaje. Los científicos a explicarlo. Las redes a distorsionarlo. Pero millones de personas mirarían hacia una sola pregunta. ¿Qué significa esto para nosotros? Ahí es donde el Vaticano entraría en escena. No para negar, no para imponer, sino para traducir el evento en un lenguaje que la humanidad pueda soportar. Un lenguaje de propósito, de continuidad, de pertenencia. Porque si el ser humano deja de sentirse central, necesita sentirse parte de algo mayor. Y esa narrativa, la Iglesia la ha ensayado durante siglos. Algunos creen que el Vaticano oculta la verdad por miedo. Otros piensan que lo hace por poder. Pero existe una tercera posibilidad, más inquietante, que lo haga por responsabilidad histórica, porque entiende que ciertas verdades no liberan de inmediato. Primero desorientan,
luego destruyen. Y solo después, si se gestionan bien, transforman. El observatorio de Castel Gandolfo no es una torre de vigilancia contra invasores cósmicos. Es un laboratorio de futuro. Un lugar donde se observa no solo el cielo, sino la reacción humana ante lo desconocido. Cada simulación, cada hipótesis, cada texto teológico actualizado es una forma de ensayo para un mundo que aún no sabe lo que va a enfrentar. Y si el contacto no llega mañana, no importa. La preparación continúa, porque incluso la ausencia de contacto es una forma de mensaje. Un silencio prolongado que obliga a la humanidad a mirarse a sí misma y preguntarse por qué necesita tanto no estar sola. Tal vez la mayor revelación no será descubrir otras inteligencias, sino descubrir que siempre estuvimos siendo observados por nuestras propias creencias, por nuestras narrativas heredadas, por nuestros miedos no resueltos. El Vaticano no teme al cielo, teme al vacío que podría abrirse en la mente humana si el cielo deja de ser un misterio sagrado y se convierte en un vecindario compartido. Por eso guarda silencio, por eso observa, por eso esperan, porque cuando el cielo hable, no todos escucharán lo mismo. Algunos oirán una amenaza, otros oirán una promesa y otros, los menos, recordarán algo que siempre estuvo ahí, oculto bajo siglos de símbolos, que el universo nunca fue un escenario vacío, que la creación nunca fue pequeña y que la humanidad nunca estuvo tan sola como creyó. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes